Escúchame bien, porque lo que está pasando esta noche no es un simple intercambio diplomático entre dos gobiernos vecinos. Es algo mucho más profundo. Es el momento en que el sistema, ese sistema que siempre ha tratado el Golfo de México como un recurso a repartir entre los poderosos, muestra su verdadera cara. Trump no está señalando aguas internacionales. Trump está señalando soberanía, está señalando petróleo, está señalando la posibilidad de que México, por primera vez en décadas, se atreva a decirle no a Washington con voz firme y sin pedir permiso. Y Claudia Sheinbaum y Omar Harfuch no están respondiendo como políticos que temen perder un puesto, están respondiendo como representantes de un país que ya entendió algo que muchos en este continente todavía no quieren aceptar, que el orden mundial está cambiando y que quien no se posicione hoy, mañana no tendrá posición. Esto no es drama, esto es geopolítica real y tú, viviendo en los Estados Unidos, necesitas entenderlo, porque lo que se decide en el Golfo no se queda en el Golfo. Permíteme llevarte al principio de todo esto, porque si no entiendes la raíz, nunca vas a entender lo que está pasando hoy. El Golfo de México no es simplemente un cuerpo de agua, no es simplemente una frontera líquida entre dos naciones, es uno de los territorios energéticos más estratégicos del hemisferio occidental. Ahí debajo, en esas profundidades que la mayoría de la gente nunca ve, hay reservas de petróleo y gas natural que han definido relaciones de poder, guerras silenciosas, acuerdos secretos y décadas de influencia estadounidense sobre México. Y cuando digo influencia, no estoy siendo poético, estoy siendo preciso, porque la historia del petróleo mexicano es en gran medida la historia de cómo una potencia más grande usa los recursos de una nación más pequeña para sostener su propio dominio global. Tienes que recordar lo que pasó en 1938. Lázaro Cárdenas, un presidente mexicano que entendía perfectamente lo que significaba soberanía, tomó una de las decisiones más audaces del siglo XX en América Latina. Nacionalizó el petróleo. Le dijo a las compañías británicas y estadounidenses que habían estado extrayendo riqueza mexicana durante décadas. Se acabó. Ese petróleo le pertenece al pueblo de México y nació Pemex, Petróleos Mexicanos, como símbolo de que un país puede decidir sobre sus propios recursos. Eso fue un acto revolucionario y el mundo anglosajón nunca lo olvidó, nunca lo perdonó completamente. Pero lo que las élites aprendieron con el tiempo es que no siempre necesitas ocupar militarmente un territorio para controlarlo. A veces solo necesitas crear las condiciones económicas correctas para que un gobierno presionado por la deuda, por el FMI, por el Banco Mundial, por las agencias de calificación crediticia, abra sus propias puertas. Y eso fue exactamente lo que pasó en México durante décadas de políticas neoliberales. Con la reforma energética de 2013, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, México volvió a abrir sus recursos energéticos a la inversión privada extranjera. Las compañías volvieron, no con tanques, con contratos, con abogados, con cabilderos, y el Golfo de México volvió a estar en la mesa de negociaciones que México no controló completamente. Cuando llegó López Obrador al poder, una de sus primeras señales fue clara: vamos a recuperar la soberanía energética, vamos a fortalecer a Pemex, vamos a revisar esos contratos. Y aunque muchos analistas financieros internacionales lo criticaron duramente y las bolsas de valores respondieron con nerviosismo, AMLO no cedió, porque entendía algo fundamental: si un país no controla su energía, no controla su economía, y si no controla su economía, no controla su política exterior. Eso no es ideología de izquierda, eso es realidad geopolítica básica. Ahora viene Claudia Sheinbaum y hay algo que la élite política estadounidense no esperaba.
esperaban que fuera más manejable, esperaban que al ser mujer, al ser científica, al tener un perfil más técnico y menos confrontacional que AMLO, iba a ser más receptiva a las presiones de Washington. Se equivocaron. Sheinbaum ha demostrado desde el primer día de su gobierno que tiene una comprensión muy clara de lo que está en juego. No habla con el mismo estilo incendiario de su predecesor, pero sus políticas dicen exactamente lo mismo. México primero, soberanía primero. Y eso, en el contexto del mundo que estamos viviendo hoy, es una posición que genera fricción con Washington. Y luego está Trump, Donald Trump, que regresó a la presidencia de los Estados Unidos con una agenda que no se puede describir simplemente como nacionalista. Es algo más que eso. Es una mezcla de populismo económico, proteccionismo agresivo y una visión del mundo en la que los Estados Unidos tienen derecho casi natural, casi divino, según algunos de sus asesores, a definir las reglas del juego en su zona de influencia. Y esa zona, para Trump y para quienes lo rodean, incluye muy claramente a México, no como un socio, como un territorio de negociación permanente. Cuando Trump empieza a hacer movimientos hacia el Golfo de México, hay que entender que no está improvisando, nunca está improvisando, aunque parezca que sí. Detrás de cada declaración, de cada amenaza, de cada oferta que hace públicamente, hay una estructura de intereses, industrias energéticas, fondos de inversión, lobistas de Washington, que llevan años trabajando para redirigir la política exterior estadounidense hacia una mayor presencia en los recursos del Golfo. No solamente el Golfo mexicano, también el Golfo en su totalidad, que incluye aguas de varios países, pero México, por su posición geográfica y por la magnitud de sus reservas, es el objetivo central. Lo que Trump está haciendo se puede describir de la siguiente manera. Está usando el lenguaje de la seguridad nacional, del combate al narcotráfico, de la protección de los intereses estadounidenses como paraguas político para justificar una presión que en su raíz es económica. Está diciendo, en esencia, si México no coopera con nosotros en ciertos términos, vamos a usar todos los instrumentos que tenemos: aranceles, amenazas de designaciones terroristas a cárteles, presión diplomática, para crear condiciones en las que México no tenga otra opción que ceder. Eso se llama coerción económica y no es nueva, es tan vieja como el imperialismo mismo. Ahora bien, ¿por qué esta noche es diferente? ¿Por qué la respuesta de Sheinbaum y de Omar Harfuch, el secretario de Seguridad, merece esta atención? Porque lo que están diciendo públicamente esta noche no es el lenguaje diplomático tibio que estamos acostumbrados a escuchar de los gobiernos latinoamericanos cuando enfrentan presión de Washington. No es ese lenguaje de valoramos nuestra relación bilateral y continuaremos el diálogo en los canales correspondientes. No, lo que están diciendo es mucho más directo, mucho más firme y mucho más significativo en términos históricos. Sheinbaum está dejando claro que México no va a negociar su soberanía energética bajo presión, que el Golfo de México, sus recursos, su subsuelo, sus profundidades, pertenece al pueblo mexicano y está bajo la administración del Estado mexicano, y que cualquier intento de redefinir esa realidad va a encontrar una respuesta institucional, diplomática y, si es necesario, legal. Eso es exactamente lo que un Richard Wolff te diría que es la diferencia entre un Estado que sirve a los intereses del capital internacional y un Estado que intenta, con todas sus contradicciones, representar a su pueblo. Porque Wolff llevaría esta conversación exactamente aquí, al punto donde el capitalismo global y la soberanía nacional se encuentran en colisión directa. Y Omar Harfuch, que viene del mundo de la seguridad, que conoce mejor que nadie cómo operan las estructuras de poder
en la frontera entre México y Estados Unidos está añadiendo una dimensión que muchos analistas están ignorando. Harfuch sabe que la presión sobre el Golfo no viene desconectada de la presión sobre el tema de los cárteles. Sabe que cuando Washington habla de designar a organizaciones criminales mexicanas como terroristas, está creando un instrumento legal que podría ser usado para justificar intervenciones mucho más profundas en territorio mexicano. Y está respondiendo con una postura de soberanía en materia de seguridad también. México combate a los cárteles. México tiene sus propias estrategias. México no necesita ni acepta que Washington decida cómo, cuándo y dónde se opera en suelo mexicano. Esto es muy importante que lo entiendas, especialmente si vives en los Estados Unidos, porque los medios de comunicación en inglés van a presentar esta historia de una manera muy específica. Van a decir que México está siendo difícil, que Sheinbaum está siendo obstinada, que la negativa a cooperar más estrechamente con Washington en temas energéticos y de seguridad es una señal de que México está cediendo terreno a la influencia de China o de Rusia. Ya lo verás, es el guión de siempre. Cualquier país que se niega a seguir las instrucciones de Washington automáticamente se convierte en un actor de mala fe en el tablero geopolítico que los medios estadounidenses presentan. Pero tú que entiendes el español, que tienes raíces en esta cultura, que sabes lo que significa crecer entre dos mundos, tienes acceso a una narrativa diferente, tienes la capacidad de leer esto con más profundidad y lo que estás viendo, si lo lees sin el filtro de la propaganda corporativa estadounidense, es algo histórico. Estás viendo a México, un país que durante décadas fue tratado como el patio trasero de los Estados Unidos, levantarse y decir hasta aquí, con palabras calmadas, con argumentos legales, con postura institucional, pero diciéndolo. Ahora hablemos de la dimensión económica, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante para entender por qué Trump está moviendo fichas en este momento específico. Los Estados Unidos están viviendo una contradicción enorme. Por un lado, la administración Trump quiere independencia energética total, quiere producción doméstica de petróleo y gas, quiere salirse de acuerdos climáticos que considera obstáculos para esa producción. Eso suena coherente en abstracto, pero en la práctica las compañías energéticas estadounidenses, las mismas que financian campañas políticas, las mismas cuyos lobistas circulan por los pasillos del Congreso, quieren acceso a reservas fuera de los Estados Unidos también, quieren el Golfo, quieren los yacimientos profundos de Campeche, quieren una presencia en la infraestructura energética mexicana que les garantice rentabilidad a largo plazo. Y entonces el mensaje de Trump a México tiene esa doble cara que el capitalismo siempre tiene. Te exijo autonomía, pero te exijo que me abras tus recursos. Te digo que respeto tu soberanía, pero te amenazo si no haces lo que yo necesito que hagas para satisfacer a los intereses que me pusieron donde estoy. Esa es la contradicción fundamental y Sheinbaum lo ve y Harfuch lo ve. Y la respuesta de esta noche es, en parte, una respuesta a esa contradicción. Quiero que pienses en algo que muy pocos analistas están poniendo sobre la mesa en este momento. México está en una posición geopolítica única en el mundo de hoy. Es el único país del planeta que comparte una frontera de más de 3.000 kilómetros con la potencia hegemónica en declive relativo más grande de la historia moderna. Eso es los Estados Unidos, una potencia que sigue siendo enormemente poderosa, que sigue teniendo el ejército más grande del mundo, que sigue teniendo el dólar como moneda de reserva global, aunque ese estatus está siendo desafiado cada vez más, pero que está viviendo tensiones internas profundas, una desigualdad económica explosiva,
una polarización política que paraliza su gobierno y una pérdida gradual de credibilidad en el escenario internacional. Y México, al mismo tiempo, está emergiendo, no de manera espectacular, no de la manera en que los medios cubren los milagros económicos asiáticos, sino de manera silenciosa, compleja, contradictoria. El nearshoring, el proceso por el que compañías internacionales están moviendo sus operaciones a México para estar más cerca del mercado estadounidense, está transformando regiones enteras del país. La inversión extranjera directa en México ha alcanzado niveles históricos en los últimos años. Y lo más importante, México tiene algo que en el siglo XXI vale más que el oro. Tiene agua, tiene tierra agrícola, tiene una población joven en un mundo que envejece y tiene petróleo en el Golfo. Eso hace a México estratégicamente invaluable y eso también lo hace estratégicamente vulnerable, porque los poderosos siempre quieren lo que tú tienes cuando lo que tienes es escaso y ellos lo necesitan. Hablemos ahora de algo que me parece fundamental para entender esta coyuntura, el cambio en la moral global que estamos viviendo, porque no es solo una historia de petróleo y aranceles y declaraciones diplomáticas. Es una historia sobre qué valores van a definir las relaciones internacionales en las próximas décadas. Durante 70 años, el orden internacional estuvo dominado por una narrativa muy específica, la narrativa de Occidente, específicamente de los Estados Unidos y sus aliados europeos, como portadores de la democracia, los derechos humanos, el libre mercado y el Estado de Derecho. Esa narrativa justificó intervenciones militares, golpes de Estado, sanciones económicas y presiones diplomáticas en todo el mundo. Se hacían cosas terribles en nombre de esos valores, pero la narrativa era poderosa porque mucha gente la creía. Hoy esa narrativa está en crisis terminal y no la destruyeron sus enemigos, la destruyeron sus propios promotores. Cuando el mundo vio cómo los Estados Unidos manejaron la guerra en Irak, basada en mentiras sobre armas de destrucción masiva, cuando el mundo vio las torturas en Abu Ghraib, cuando el mundo vio cómo Wall Street destruyó la economía global en 2008 y los responsables no fueron a la cárcel, sino que recibieron rescates con dinero público. Cuando el mundo vio el trato a los migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, la narrativa moral de Occidente se fue erosionando y en ese vacío nuevas potencias, China, Rusia y en menor medida Brasil, India, Sudáfrica, están construyendo narrativas alternativas sobre cómo deben organizarse las relaciones internacionales. México está observando todo esto muy de cerca y Sheinbaum, que es una persona intelectualmente seria, que entiende los sistemas complejos, viene de la ciencia climática, no lo olvidemos, está tomando decisiones de política exterior con esa comprensión en mente. No está apostando ciegamente por la alianza con Washington, tampoco está apostando por una ruptura dramática, está navegando, está buscando el espacio de autonomía que México necesita para proteger sus recursos, fortalecer sus instituciones y posicionarse en un mundo multipolar donde tener opciones es más valioso que tener un solo patrón. Eso irrita a Trump profundamente, porque Trump opera en una lógica muy simple. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Eres leal o eres un problema? Y un México que dice, queremos buenas relaciones con ustedes y también con China y también con otros actores globales, es un México que, desde la óptica de Trump, está siendo desleal. Ese es el conflicto en su nivel más básico y más honesto. Pero déjame llevarte a un nivel más profundo todavía, porque hay algo que los analistas convencionales no dicen y que un economista político como Wolf diría sin vacilar. Esta tensión entre Trump y México no es solo entre dos gobiernos,
es entre dos modelos de organización económica. Por un lado, el modelo que Trump representa, aunque lo presenta con un lenguaje populista de America First, que en realidad es el modelo del gran capital corporativo estadounidense buscando maximizar su acceso a recursos y mercados globales. Por otro lado, el modelo que Sheinbaum está intentando construir con todas sus imperfecciones y contradicciones, que es un modelo donde el Estado recupera un rol protagónico en la economía, donde los recursos naturales no son simplemente mercancías para el mercado global, sino instrumentos de desarrollo nacional, y donde la política social no es un gasto, sino una inversión. Esa diferencia de modelos es la que está en el fondo de cada conversación sobre el Golfo de México, sobre los cárteles, sobre los aranceles, sobre la migración. Cuando Trump amenaza con aranceles si México no coopera de cierta manera, lo que está diciendo en realidad es: adopta nuestro modelo, abre tus mercados como nosotros queremos, sé el México que necesitamos que seas para que nuestro sistema funcione. Y Sheinbaum está respondiendo: somos un país soberano con derecho a elegir nuestro propio camino. Ahora seré honesto contigo porque eso es lo que este espacio exige. México no es un país sin contradicciones. Pemex tiene problemas serios de deuda, de corrupción histórica, de capacidad productiva que ha caído en los últimos años. La violencia de los cárteles es una realidad brutal que afecta la vida cotidiana de millones de mexicanos. La desigualdad en México sigue siendo escandalosa. No estoy aquí para idealizar a ningún gobierno. Sheinbaum no es perfecta. Su administración enfrenta desafíos enormes y Harfuch, que viene de una carrera en la seguridad capitalina, tiene su propio bagaje político e institucional que hay que analizar críticamente. Pero lo que importa en este momento específico, en esta confrontación específica con la administración Trump, es que la postura de México es correcta en sus principios fundamentales. La soberanía sobre los recursos naturales es un derecho inalienable de cualquier nación. La negativa a someterse a presiones externas que buscan redefinir esa soberanía es una posición legítima, legal y moralmente coherente. Y que México la esté sosteniendo con la firmeza que lo está haciendo esta noche es algo que merece ser reconocido y analizado con seriedad. Piensa en lo que significa esto para el resto de América Latina. México es la segunda economía más grande de la región. Es el país latinoamericano con la relación más intensa y más compleja con los Estados Unidos. Si México cede ante la presión de Trump en el tema del Golfo, manda una señal a toda la región, que la soberanía energética es negociable cuando Washington aplica suficiente presión. Pero si México sostiene su posición, manda exactamente la señal contraria, que es posible mantener una relación funcional con los Estados Unidos sin renunciar a tu derecho a decidir sobre tus propios recursos. Ese es el efecto dominó que nadie está calculando en los medios en inglés. Colombia lo está viendo, Venezuela lo está viendo, Brasil lo está viendo, Bolivia lo está viendo, cada uno con sus propias circunstancias, con sus propios gobiernos, con sus propias relaciones con Washington, pero todos están observando qué pasa cuando México dice no. Y hay algo más que quiero que consideres, porque tiene que ver directamente con tu vida si eres Latinx, si eres hispano, si eres mexicano americano viviendo en los Estados Unidos hoy. Esta confrontación geopolítica no se queda en el Golfo de México, tiene consecuencias directas aquí. Cuando Trump usa la política energética como palanca de presión contra México, también está usando a las comunidades hispanas dentro de los Estados Unidos como piezas de ese juego. Las amenazas de deportaciones masivas, las retóricas antiinmigrantes, las políticas que hacen más difícil la vida de millones de personas de origen latinoamericano en este país, todo eso está conectado.
es parte de la misma estrategia de presión. Cuando Washington quiere que México ceda en algo, históricamente ha usado las comunidades migrantes como moneda de cambio. Eso es moralmente inaceptable y es algo que tenemos que nombrar con claridad. Tú que estás viendo esto desde los Estados Unidos, eres parte de esta historia. No eres un espectador, eres un actor, porque tu presencia aquí, tu trabajo aquí, tu vida aquí, forma parte del tejido económico y social que conecta a estos dos países de maneras que ningún acuerdo diplomático puede capturar completamente. La diáspora latinoamericana en los Estados Unidos envía más de 60,000 millones de dólares al año en remesas a México. Eso es más de lo que México recibe en inversión extranjera directa. Eso es más de lo que el turismo genera. Eso es poder económico real construido con el trabajo y el sacrificio de personas que viven exactamente en el cruce de estas dos realidades. Y eso significa que lo que pasa en el Golfo de México, lo que deciden Sheinbaum y Harfuch esta noche, lo que amenaza o promete Trump, tiene resonancias que se sienten en los vecindarios de Los Ángeles, en las comunidades de Chicago, en las colonias de Houston, en los barrios de Nueva York, donde millones de personas de origen latinoamericano construyen su vida todos los días. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué podemos esperar que pase en las próximas semanas y meses si México sostiene esta posición de firmeza ante Trump? Lo más probable es que veamos una escalada de la presión estadounidense, no necesariamente militar. Eso sería un escenario extremo que nadie en Washington está considerando seriamente, porque las consecuencias serían catastróficas para ambos países, pero sí económica. Veremos más amenazas de aranceles, veremos presiones sobre el sistema financiero mexicano, veremos intentos de usar el TMEC, el tratado comercial entre los tres países